soy de ver mucho los grupos, excepto cuando voy al baño y tengo el tiempo para ponerme a ver las cosas que ponen en el grupo. Y en esta semana pasó algo que es un día feriado, que lo toman como día feriado, que es el 24 de marzo, ¿no? El día del golpe, ¿no? Se lo toma como un día feriado. Yo veía un montón de gente que ponía no olvidar, bueno, los pañuelitos blancos, pañuelitos verdes, pañuelitos de todos colores. Y yo me pregunté, ¿toda esta gente sabe verdaderamente lo que pasó en este país? Comenzando por decir el golpe cívico-militar. ¿Quiénes fueron los que hicieron el golpe? ¿Solamente los militares? ¿Qué se vivía en el país en aquellos momentos? ¿Qué empezó el desastre el 24 de marzo de 1976? ¿Cuándo empezó el desastre? Para que haya un golpe cívico-militar, donde toda una población estaba cansada de lo que estaba pasando, de un terrorismo atroz, que perjudicaba a todos. Entonces cada una de esas personas que hace un tilde o que hace una retransmisión de esto, digo, ¿sabrán lo que verdaderamente pasó en este país? ¿O solamente hay odio y rencor en sus corazones? Porque el odio y el rencor no está solamente de los que fueron terroristas o de la familia de los terroristas o de los que tienen ideologías comunistas, sino también del otro lado, de los que fueron perjudicados por el terrorismo y que todavía no vieron la justicia que ellos están esperando. Entonces nos sumergimos en un país donde después de más de 40 años sigue surgiendo el odio y el rencor. Entonces quise hacer una reseña, pequeña historia o histórica, de cómo comenzó todo esto. Y no crean que va a ser una clase de historia, sino para llevar a una comprensión de por qué hoy estamos como estamos, sin tener a Dios. Pero lo más terrible es que los cristianos, o aquellos que nos llamamos cristianos, que venimos a la iglesia, todavía tengamos rencores y odios del pasado. Porque siempre hablamos de los problemas, de los rencores y del odio que tenemos en la familia, de algo que no ha sucedido, de qué sé yo, de violaciones, de golpes, de malos tratos que hemos pasado en nuestra vida, de momentos difíciles. Llevamos rencor del pasado, pero hay un rencor que es nacional, que incumbe a todos los que viven en una nación, pero tiene que ser ese rencor, tiene que vivir ese rencor dentro de la iglesia. Tenemos que estar pensando en lo que pasó en el pasado para llevar ese rencor, y nunca nos hemos puesto a pensar en eso. Que hay mucha gente dentro de las congregaciones que todavía lleva un rencor del pasado por esta situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país se divide en dos: comunismo y capitalismo. Antes de la Segunda Guerra Mundial estaba dividido en tres: estaba el fascismo, estaba el comunismo y estaba el capitalismo. Dentro de los fascistas se encontraba Mussolini, Hitler, los japoneses, ¿no? Y con otra ideología había un tipo de fascismo. Por otro tiempo estaban los comunistas, Rusia, la Unión Soviética, y por otro lado el capitalismo, que la mayoría eran occidentales, excepto después con el futuro Cuba. Pero el mundo estaba dividido en tres. Argentina, más allá de todo lo que podemos hablar de nuestras libertades, teníamos una ideología casi fascista, porque Perón, el general Perón, siempre ténganlo en claro, el general Perón era un militar y tenía ideas fascistas. Aquel que conoce la historia sabe muy bien esto. Perón era fascista. Es más, Perón ideó un ejército alemán, porque todo el mundo sabe que en esa época el mejor ejército que existía en el mundo era el ejército alemán. Y Perón viajó a Alemania, estuvo con Mussolini, con Hitler, entonces trajo todos los pensamientos y todo el proceder que tenía el ejército alemán. Ustedes saben que nosotros, los militares, pues yo nunca voy a dejar de ser militar, porque estoy retirado nada más, y nosotros tuvimos el uniforme alemán, busquen, googleen,
Nosotros tuvimos el uniforme alemán hasta 1965 y algunas unidades hasta 1975. Éramos alemanes. Los reglamentos que yo tenía eran alemanes. Terrible. Y hay muchos que todavía siguen en vigencia, ¿no? O sea que toda la enseñanza que nosotros teníamos para hacer un ejército, para hacer un país, Perón la ideó en base a Alemania. ¿Estará bien? ¿Estará mal? A mí me gustaba mucho. No era peronista, pero las ideas de Perón en ese sentido para formar una nación, para mí eran buenas. Después con el tiempo vimos que era todo un descalabro, pero en ese momento, estar del lado de Alemania o ponerse del lado de Alemania, ustedes saben que le declaramos la guerra a Alemania días antes de que se rindan. Una cosa de loco nosotros en Argentina. Pero pasó eso. Pero el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide en el capitalismo y en el comunismo. Y empieza una guerra feroz de estos tipos de ideología, o de economía, o de simple hecho de forma de vida, donde se empezaron a repartir el mundo. Comunistas por un lado, capitalistas por el otro. La mayoría de los países occidentales eran capitalistas. Rusia empezó a meter de una forma o de otra su comunismo, su socialismo, la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, y entró en Cuba, ¿no? Con Fidel Castro, entró en Nicaragua, entró en algunos países de Centroamérica, también los países satélites que tenía Rusia, como Polonia, Checoslovaquia, eran de la órbita comunista. El mundo estaba muy separado, muy separado. Eso creaba odio, rencor. Estuvimos a punto de una guerra nuclear en el año 1962 con los misiles cubanos. Bueno, todo una historia terrible. Pero cuando el terrorismo empezó a engendrarse en la Argentina, incitado por el comunismo, empezamos a vivir momentos difíciles. Ya en la década del 60 la Argentina vivía momentos dificilísimos. A fines de 1960, por ejemplo en el año 69, el terrorismo ya había hecho cosas terribles. Terribles. Por ejemplo, había una cadena de supermercados nacionales que se llamaba Minimax, creo, y bueno, fueron los 8 supermercados incendiados, gente que moría. Tal vez ustedes no se acuerdan de eso. Muchos de los que están acá son jóvenes, muchos no se han interesado, ustedes vivieron tal vez en un pueblo y no sabían de lo que pasaba de Tandil para el otro lado. Pero el país vivía momentos muy difíciles. Para llegar al 24 de marzo del 76 empezaron a pasar tantas cosas. A fines del 60, Montoneros ya era un ejército bien formado porque se preparaban en Cuba. El Montoneros, el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, todos estos grupos terroristas se preparaban en Cuba y venían a Argentina a provocar todo lo que provocaban. Empezaron a poner bombas, a hacer secuestros, porque el secuestro de determinados grupos de empresarios, eso hacía que trajeran plata para sus bienes, para comprar armamento, para formarse como ejército. Uno de los más grandes secuestros, que tal vez alguno de ustedes se acuerde, es Bungibor, que todavía no se sabe bien si es que el rescate le costó entre 60 y 80 millones de dólares. Algo monstruoso. Bueno, así actuaba el terrorismo, asesinando a todo tipo de personas. No, todo lo que se oponía contra el terrorismo era atacado. Siguen pasando los meses, los terroristas tratan de hablar con Perón, porque querían llevarlo para su redil. Sabían que Perón tenía gran cantidad de gente, pero Perón todavía tenía su corazoncito fascista. Pero Perón había comprendido que ya no era el Perón del 55, que tenía que cambiar, el mundo había cambiado, el fascismo no existía. Y Perón comprendió que el capitalismo era lo mejor. Entonces Perón le dio como un guiño, bueno, sí, apóyenme, pero pasaron los meses y se dieron cuenta los terroristas que Perón no tenía afinidad con ellos. Llega el momento que se dan las elecciones del año 1973 y tal vez aquellos que son muy viejos se acuerdan. Cámpora presidente, Perón al poder. Cámpora presidente, Solano Lima vicepresidente.
Estos dos ganan las elecciones ampliamente porque tenían el respaldo de Perón, pero el país estaba sumergido en tal caos de deuda externa, de inflación, tal cual como siempre vivimos. ¿Vieron? No ha cambiado mucho, excepto ahora que no sé qué va a pasar. Pero el país todavía vive así. Cae, más allá de tener la intención, el tío Cámpora, de abandonar el poder, abandona a los 2 meses de haber sido electo el poder. A todo esto el tío Cámpora, ¿qué hace? Hace una buena obra de caridad. Muy parecido a nuestro expresidente Fernández. Dejó libre a todos los terroristas. Dejó libre a un montón de gente que había incurrido y que estaba en las cárceles y que había procedido de mala forma el tío Cámpora para congraciarse, para tratar de poner afinidad entre el comunismo, entre los terroristas y los gobiernos democráticos, porque a ver, no se olviden que estamos ya en democracia. Para ponerse con afinidad, deja libres. Igual que lo que hizo Fernández, dejó libre a todos los malandras y bueno. Y quien quiere ver, que vea, y quien no quiere ver, que no vea. Igualito. Viene Perón. Cuando está bajando Perón a la República Argentina con su avión, se produce una de las más grandes masacres que ocurrieron en el país. La masacre de Seiza. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Tienen alguno de ustedes memoria de lo que pasó? ¿Saben la cantidad de gente que murió ahí? ¿Y qué fueron los militares los que mataron? ¿La policía fue lo que mató? En esto de que querer recibir a Perón en el balcón de Seiza, iba a dar el discurso, estaban los gremialistas y la juventud peronista por un lado, y los montoneros y los de LED por el otro. Y por querer tener posesión del palco para estar al lado de Perón, se mataron. Escuche bien esta parte de la historia. Acá no hubo militares, Acá hubo grupos terroristas y grupos políticos gremialistas que se mataron entre ellos. Hay imágenes. Hay imágenes. No nos podemos olvidar y obviar esto. Sigue pasando el tiempo y en un momento determinado Perón baja en Morón, porque ya en Ezeiza no podía bajar, baja en Morón, baja de su avión, sigue su persecución. Perón toma el poder como presidente y en ese momento tiene a un hijo predilecto, José Ignacio Rucci, que era el jefe de la CGT, el Moyano de aquella época. Pero un hombre muy leal a Perón. Aparentemente siempre fue un buen tipo, Rucci. Llevaba muy bien las cosas, manejaba muy bien las cosas. Bueno, a Rucci le meten 23 balazos. La famosa operación Traviata, porque la galletita Traviata tenía 23 agujeritos y a Rucci le dieron 23 balazos. ¿Quién lo mató a Rucci? ¿Quién se acreditó el asesinato de Rucci y parte de su comitiva? Un montonero. Acá no estamos hablando de militares, ¿no? Esto siguió. El desastre del país era terrible. La economía era terrible. Yo recuerdo que, no sé si habrá pasado a ustedes, porque verdaderamente yo creo que Vázquez vivía en otro lugar, y no como en esas grandes urbes, como Rosario, o Buenos Aires, Capital, Córdoba. Yo me acuerdo que mi viejo me mandaba por favor a comprar y a hacer fila para comprar medio kilo de azúcar negra. No sé si a ustedes les pasó acá, pero yo lo viví. Azúcar negra, era lo que más se podía conseguir en aquella época. Eran momentos terribles. Los cubitos también. Sí, no, pero esta es la azúcar negra. Acá se conseguía. Ah, bueno. Bueno, estaba mejor. Era el cubito. ¿Qué pasa? El país se torna en un caos terrible. Se muere Perón. Pero antes de morirse Perón, deja el gran legado, la gran batalla. El 1 de mayo de 1974, Perón sale al balcón, ante la multitud de gente, y dentro de la multitud estaban los montoneros, los de ER, todos con las banderitas rojas, las banderitas del Che Guevara, como hoy las seguimos viendo.
y Perón los echa de la plaza. Está la filmación, es maravillosa esa filmación cuando Perón le dice energúmenos, porque eso es energúmeno, están destruyendo el país, y usted ve una masa colorada que se va de la plaza. 1974, no llegamos al 76. Una guerra total, muerte, asesinato, bombas, por donde quiera. Se muere Perón. ¿Quién queda de presidenta? Isabelita. Hermano, a ver, comprendan que una mujer que salió del teatro de bailar, ahora la teníamos como presidenta. ¿Ustedes pueden entender eso? No estuvo ni en la comisión de un colegio para tratar algo. Bailó toda la vida. Y al lado lo tenía ¿a quién? Al brujo, a López Rega, que había sido mano derecha de Perón. La locura de esa gente no tiene nombre. López Rega, que se fueron al lado del féretro de Evita y querían que el espíritu de Evita pase al espíritu de Isabelita. Eso está contado. Está contado esto. ¿Qué no lo sabían? Es historia, hermano, Los peronistas que vieron esto se agarraban la cabeza. Querían que el espíritu, hacían la sesión espiritista para que el espíritu de que tenía Evita, ese fervor, pasa a Isabelita. Acá Isabelita era una bailarina. ¿Qué la vas a comparar con Evita? Bueno, esa es locura. El país vivió en una locura total. ¿Ustedes se creen que eran los militares que querían tomar el poder? La gente estaba desesperada. Yo me acuerdo como pibe, la gente estaba enloquecida, porque lo único que veíamos pasar en el carro de la policía, yendo a determinadas casas, era tiro de acá, tiro de allá, bomba de acá, bomba de allá. Era un desastre, un caos el país. Muerte, destrucción. Por eso el golpe cívico-militar. No era que los militares ya querían tomar el poder. ¿Quién quería tomar este lío? Llegamos a 1975. Era tan grande el desastre que el Congreso de la Nación Argentina, por el decreto 2772, firma el decreto de aniquilación al terrorismo. ¿Escuchó? Aniquilación del terrorismo. Busque, googlee, decreto 2772. Donde el Senado de la Nación Argentina, que era mayoría peronista, radicales y comunistas, y los únicos que no votaron de eso eran los comunistas, por supuesto, votan para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de este desastre. Año 1975, aniquilación. Aniquilación al terrorismo. ¿Sabe lo que significa aniquilación? Exterminarlos. Esto lo firmó un gobierno democrático. ¿Vamos comprendiendo la situación? Esto es historia, El terrorismo mataba a empresarios, políticos, militares, policías, gremialistas, secuestraba y torturaba gente, se cansaron de torturar y matar gente. A todo esto, el bueno de López Rega crea algo maravilloso, la AAA. ¿Escucharon hablar de la AAA? Alianza Anticomunista Argentina. No eran militares, eran los grupos de inteligencia que eran, en su gran mayoría eran peronistas que ahora estaban luchando contra el terrorismo. Y nos encontramos con esa situación terrible. Gente que ahora se tomaba venganza y tomaba las armas para asesinar, aniquilar al terrorismo. Un caos. Hasta que el 24 de marzo de 1976 tiene que la Junta Militar tomar intervención. Hacen el golpe de Estado. Unos nenes buenos también, Acá no hay nadie bueno. Tenemos que comprender eso. Y vamos a llegar a la conclusión después porque no hay nadie bueno. Pero el decreto, esto yo les puedo nombrar nombres
de los que firmaron el decreto del 72, perdón. Cafierito. ¿Vieron que los cafieros van por descendencia sentados en el Senado? No. Cafiero. Argentino Ítalo Luder, que era el presidente del Partido Justicialista, uno de los que pone su firma, como en todo el Senado de la Nación, pone su firma para que se aniquile el terrorismo. Llegamos al 76, 24 de marzo, viene el golpe militar, la gente estaba contenta. Ustedes no lo vieron, yo lo vi, era pibe. Y me daba cuenta de la reacción. Cuando mi papá se enteró que había un golpe militar, salieron a las calles y se abrazaban, vamos, la gente contenta. Vieron que la gente cambia de ánimo según la situación. Un día salió Galtieri al balcón y dijo que venga el Principito, lo estamos esperando. Y la gente, una multitud gritando que vengan los ingleses, que vengan los ingleses. No, a los 2 meses estábamos, que se mueran todos, que se vayan todos. El ánimo de la gente es maravilloso. Qué locura el ser humano. Pero bueno, eso es lo que pasó el 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas se hacen cargo, empieza una masacre total contra todo lo que era terrorista, empiezan las desapariciones, las abducciones, que le llamaban algunos los tiraban del avión, a otros los fusilaban, los torturaban. Y esto no era nada diferente a lo que hacían los terroristas. ¿O ustedes no sabían que los terroristas torturaban, mataban y asesinaban? ¿Sabían eso o no? Ya se van a dar cuenta. O sea, era una guerra sucia, una guerra asquerosa, porque ni siquiera había un enfrentamiento de soldado a soldado, no, era una guerra sucia. En la desaparición de esos chicos, que después no sabíamos por dónde andaban, que empezaron a aparecer con el tiempo, gracias a Dios que aparecieron y se enteraron de la verdad de lo que pasaba. Escuchaba a una mujer que, bueno, tuvo la gracia de Dios de saber que había sido hijo de terrorista. Y ustedes saben que a todos los hijos de los terroristas, aquellos que fueron extraditados, que están vivos, ¿no?, se les pagó un monto impresionante, ¿no? Bueno, esta chica no lo quiso recibir. ¿Por qué quiso esta chica? La escuchaba por la radio y la verdad que dije, la pucha. Esta chica dijo, yo no quiero recibir nada porque esto es todo una mugre, porque esto es toda una mentira, porque mi papá eran terroristas y eran asesinos. Yo no voy a recibir algo y ni siquiera voy a cambiar el apellido. O sea, adoptó el apellido de los padres, a los cuales después o lo compraron, o se lo dieron, no sabemos qué, porque tantos casos hay. Después escuché a otro muchacho también, que era hijo desaparecido, y dice, no, ¿sabés que mis padres eran estos? Y a mí la familia que me adoptó me dio buena educación, hoy soy médico, hoy soy esto. O sea, cuando vos te enteraste por qué aniquilaron a tu papá, yo le puedo asegurar que no había equivocaciones. Sabían bien a las casas de dónde iban. El desastre, que todo ser humano necesita un juicio previo para ser juzgado, y acá no había juicio previo. Está bien, los terroristas tampoco lo hacían, te mataban y te asesinaban y no había juicio de nada. Al único juicio que le hicieron a Ramuro, que lo tuvieron preso y después lo aniquilaron. Pero todo ser humano necesita un juicio. Por más terrorista, o por más asesino, o por más lo que sea, violador, necesita un juicio. Y acá no se hizo ningún juicio. Y encontramos un montón de chicos desaparecidos que después empezaron a aparecer, que se dieron cuenta de que eran hijos de padres terroristas, porque les puedo asegurar que no se equivocaban. No se equivocaban. Cuando entraban a una casa a arrasar con los terroristas, cumplían el decreto que le habían dejado un gobierno democrático de aniquilación del terrorismo. Aniquilaban todo menos los hijos, y los hijos, pobres chicos, después nacían sin saber quién había sido su padre. O sea, todo un conglomerado de terror. Conglomerado que decimos que 30.000 desaparecidos, y yo cada vez que hablo con una persona me dice, y hubo 30.000, mostrame los 30.000 desaparecidos. Es una mentira terrible, porque la verdad, con idea de lo que dejó el escrutinio de los muertos que hubo, eran 8.400 muertos, no 30.000.
Pero ¿por qué se dijeron 30.000 muertos? Porque durante ese periodo terrible, Eve de Bonafini y el señor Labraña, búsquenlo en internet, cuando van a los derechos humanos en Francia, tienen que dar un monto de personas que estaban siendo aterrorizadas o muertas para que el derecho humano les dé plata. Entonces si vos ibas y decías, no sabemos cuántos muertos hay, no te iban a dar plata. Entonces este hombre Labraña, Luis Labraña, dijo, vamos a decir que tenemos 30.000 muertos. Escuchen las declaraciones del mismo tipo que ideó los 30.000 muertos, que era mentira. El tipo le está diciendo hoy a la gente, yo fui el mentiroso, yo fui el que le fui a decir que eran 30.000 muertos, no eran 30.000 muertos, eran 8.500. Ahora, ¿qué diferencia hay? De 8.500 a 30.000 o a 100.000. La muerte es muerte. El tema acá es que la muerte se usa para su fruto, para ganancia, por dinero. Así sea una persona, porque la palabra de Dios me dice que una vida vale más que todo el oro y la plata del mundo. Y estamos peleándonos por la cantidad de muertos, así haya sido un muerto. Es una vida. Sea bueno, sea malo, sea terrorista, militar, político, lo que sea. Es una vida. Y están peleándose por la cantidad de muertos. Pero claro, después de 1983, el 24 de octubre de 1983, cuando Alfonsín gana las elecciones, se empieza a dar cuenta todo, porque esos terroristas que habían perdido la batalla, en el campo de batalla, ¿y por qué digo en el campo de batalla? Porque la Argentina en gran parte había sido tomada, un Tucumán que había sido tomado. Ustedes saben que Tucumán le llamaban el Vietnam, y se hizo el operativo Independencia, donde las Fuerzas Armadas tuvieron que entrar en los impenetrables, en los bosques, para sacar a los terroristas que tenía su ejército ahí adentro. ¿Saben la cantidad de pueblos tomados que hubo? Banderas rojas que se izaban en determinados pueblos. Ustedes no saben, pero es real. El operativo Independencia fue uno de los clics para vencer al terrorismo en la forma militarizada, como se le llama. Después el terrorismo siguió. Ustedes calculen que hicieron volar un avión Hércules con 120 gendarmes. Estaba despegando el avión Hércules en Tucumán, en el aeropuerto de Tucumán, y estalló una bomba. Y voló el avión con los gendarmes. Las bombas que pusieron, porque ellos el despropósito del terrorismo no se diferencia del otro. Las bombas en el comedor de la Policía Federal, y al lado había un jardín. Volaron todo. Pero para ser dulces, si yo tengo que contar toda la historia. Pero ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? En total el país, el Estado, hizo un resarcimiento a todos los terroristas y a los hijos de los terroristas de 25.000 millones de dólares. 25.500 millones de dólares. ¿Entienden eso? El Estado argentino le pagó a toda esa gente que eran hijos de terroristas y que fueron terroristas porque se fueron huyendo a España, porque no se iban a cualquier lugar, no se iban a Zambia, a Sudáfrica, no, iban a España, iban a Francia, se escaparon todos para ahí porque se iban con plata, porque Firmenich se fue con millones y millones de dólares. Y aparte cobró el resarcimiento del Estado argentino, que el Estado argentino le pagó. O sea, vos, argentino, vos, con tus impuestos, pagaste a los terroristas y a los hijos de los terroristas. Y mucha de esa plata salió del ANSES, porque el ANSES tenía dólares y lo sacaron del ANSES. Entonces vos, jubilado hoy, te preguntás por qué estás cobrando lo que cobras. Mientras con los terroristas gastaron 25.500 millones de dólares. No sé si ustedes quieren comprender la verdad. Yo sé que la verdad duele. La verdad duele mucho. Ahora bien, ¿por qué traje toda esta explicación? ¿Por qué traje todo este argumento histórico? Me gustaría que muchos de ustedes investiguen por su cuenta. Por ejemplo, siempre pienso en La Noche de los Lápices, ¿no? Que se hizo hasta una película, donde mataron a un montón de jovencitos.
Sí, lo mataron. Los grupos de tarea mataron a esos jovencitos. Entonces yo pensaba, ¿quién le llenó la cabeza a esos jovencitos para hacer actos terroristas? Porque los grupos de tarea eran asesinos. Pero ¿quién los asesinó intelectualmente a esos jóvenes? ¿Quién eran los que le hablaban a los jóvenes del comunismo y de libertad del comunismo y un nuevo partido? ¿Quién le llenó la cabeza a esos chicos? ¿Quién le llenó la cabeza a Marcelo? Que iba a la escuela y hacía estallar con las bombitas, con los compañeritos, los actos terroristas que Marcelo hacía. ¿Quién le llenaba la cabeza a Marcelo? ¿Quién hacía los llamados por teléfono a la escuela diciendo que había una bomba? Y salíamos todos corriendo, y salíamos, nos matábamos, nosotros pusimos la bomba. Entonces, a mí no me la vengan a contar. Porque yo lo vi de los dos lados. Entonces, cuando vemos que intelectualmente se mató a la juventud, porque a los pibes estos que van a la universidad, que están en la época de secundaria, los profesores le han llenado la cabeza, como hoy le llenaron la cabeza, le hicieron creer que el terrorismo era bueno. La palabra terrorismo es la que engendra terror, es la definición, engendrar terror. Y eso fue lo que se hizo durante años. Y después que perdieron la batalla, después que se fueron aniquilados, como quien dice, los que quedaron vivos se encargaron de hacer surgir como que eran buenos. ¿No? Y ahí sale la gran teoría, muy escuchada por muchos, la teoría de los dos demonios. ¿A qué quiero llegar con esto? Pregunta número 1. ¿Qué hubiese pasado si ganaba el terrorismo, el comunismo? ¿Qué hubiese pasado? Seríamos como Cuba, ¿no? Cuba, un gran ejemplo de comunismo, donde la gente es capaz de irse en una barca en el medio de la mar, pasando infinidades de tormentos para ser libres, para poder opinar, para poder hablar. Gente que la comen los tiburones y se arriesgan a que se lo comen los tiburones, la agarran las tormentas, los tornados, quieren cruzar el océano, llegar a Estados Unidos, llegar a otro país porque quieren ser libres de Cuba. ¿Por qué esa gente quiere hacer eso? ¿Por qué quiere la libertad esa gente? ¿Qué hubiese pasado de nosotros, los creyentes, si ganaba el comunismo? No estaríamos acá, hermano. No podríamos predicar el Evangelio. Entonces nadie se ha dado cuenta de esto. Y yo escucho a muchos pastores hablando del terrible momento que vivió la Argentina con el terrorismo, que la masacre que hicieron con mucha gente, de los terroristas que eran asesinos, masacradores. Y no se dan cuenta de por qué Dios permitió todas las cosas. Porque la conclusión acá es, ¿por qué Dios permitió que nosotros hoy podamos predicar el Evangelio? Porque pasaron cosas atroces en nuestro país, en las cuales Dios no permitió que el comunismo se dé lugar a gobernar una nación como esta, que era una potencia, que nunca, parece que vamos a terminar siendo, porque siempre pasan determinadas cosas y la historia se vuelve a repetir. Y no nos damos cuenta que Dios tuvo mucha gracia con nosotros. Porque si ganaba el comunismo, hoy no predicábamos el Evangelio. Y si ganaba el comunismo, iba a haber un montón de gente muerta, porque como lo que pasó en todas las partes del mundo, donde alguien levantaba una Biblia, era asesinado. ¿Ustedes tienen idea de cuántos cristianos, predicadores, evangelistas y personas que seguían la cruz de Cristo fueron asesinados en el mundo? ¿Tienen idea de eso? Siguen asesinándolo, En los países árabes, en Irán, en China. ¿Podríamos estar acá nosotros? Entonces tenemos que evaluar la historia y cada vez que le damos un like o le damos un visto bueno a todo eso, tenemos que saber por qué lo hacemos. ¿Por qué respaldamos determinadas cosas que verdaderamente no tenemos ni noción? La vez pasada uno del grupo de fútbol, creo que era, puso algo, guarda muchachos porque están atentando con los teléfonos que se meten y te sacan la plata, qué sé yo. Entonces otro le manda, escúchame, esto fue hace 4 años. ¿Qué estás poniendo? Y todos los demás le dijeron de todo.
La gente cae con noticias y transfiere noticias de cualquier modo, sin saber de dónde vienen, sin saber a dónde va, que tenemos que tener cuidado con todo lo que está pasando por los medios de comunicación, que son totalmente engañosos. ¿Qué hubiese pasado con los cristianos, con los creyentes? La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo le quiero hacer una pequeña reseña de todas las cosas que hizo el terrorismo durante ese periodo nefasto. Según la Policía Federal, entre 1969 y 1979 hubo 21.642 acciones guerrilleras, 8.000 atentados con explosivos. Escucha bien, 1.052 atentados incendiarios, 1.311 secuestros de artefactos explosivos, 132 secuestros de material incendiario, 2.003 intimaciones con armas, 2.252 actos contra los medios de comunicación y sociales, 1.748 secuestros, 1.501 muertos, asesinados, 551 robos de dinero, 589 robos de vehículos, 2.402 robos de armamento, 36 robos de equipos de comunicación, 73 robos de material sanitario. Entre ellos atacaron un destacamento de un hospital militar donde arrasaron con gente, se llevaron todo. 151 material de diversos, 20 copamientos de localidades. Había localidades, tomaban los terroristas Barker y te ponían la bandera comunista y ya estaba tomada. 20 copamientos de localidades, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad. Nosotros lo que más vivimos contemporáneamente es la tablada, pero si vamos mucho más atrás, hubo copamiento en unidades militares, policiales y de entidades de la gobernación, terrible. 22 copamientos de medios de comunicación social, 80 copamientos de fábricas, 5 copamientos de locales de artículos públicos, 261 repartos de bifes, 3.014 actos de propaganda, 157 izamientos de banderas. O sea que para izar 157 banderas eran los lugares que los terroristas iban tomando y izaban la bandera. Y 666 acciones intimidatorias. En total, los terroristas mataron a 1.501 personas. La verdad os hará libre. Eso es lo que decía Jesucristo. Y ustedes que por ahí escuchan algo de la realidad, tal vez le cae mal, porque nosotros tal vez hemos venido de ideología, o peronistas radicales, o hemos tenido un concepto del pasado erróneo. Porque lo más terrible es que a muchos de los que están acá, que no fueron contemporáneos, que no vivieron eso como lo tenían que vivir, les enseñaron cosas que todavía les siguen existiendo en su corazón y en sus pensamientos, que no son las verdaderas. Entonces cuando alguien le dice la verdad, choca. Y esto mismo pasaba con Jesucristo cuando predicaba el Evangelio. Porque Jesucristo predicaba el Evangelio como Dios le había mandado, y dice que los judíos ardían de odio y de rencor. ¿Y qué querían hacer con Jesucristo? Lo querían matar. Y Jesucristo les decía, la verdad os hará libre. Pero ellos no aceptaban la verdad. No aceptaban que Jesucristo era enviado por Dios para salvación del pueblo de Israel. Pero no por medio de las armas, era por medio de la fe que debían poner en Cristo Jesús. Hay algo inexplicable en todo esto que pasó el 24 de marzo, ¿no? Y yo veía a la gente que iba a la marcha. Y ustedes miren la marcha y desen cuenta. Estaban los peronistas, los gremialistas, que no su mayoría peronistas. Estaban los montoneros. Todas las banderillas rojas del pueblo obrero, los que habían matado a Rucci, los que asesinaban a los gremialistas, estaban marchando juntos. Los gremialistas que mataban y asesinaban a los terroristas estaban todos en la marcha. Estaban los de LGTB, HIJK, los homosexuales, las lesbianas, estaban en la marcha.
Siendo que el comunismo te mata y asesina a todos los homosexuales y las lesbianas. Vaya a Rusia y vístase de mujer. O que se enteren que vos sos un homosexual o una lesbiana. Pero no te vean a los rusos que hacen. Y esto va con la bandera comunista. Se va a decir, no entiendo nada. Estos se mataron entre ellos. Hicieron que el país se sumerja en un estado caótico para que determinada gente tome un determinado poder para que después haga el desastre que hizo. ¿Qué significa esto? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y quién es el pescador? Adivine quién es el pescador de todo esto. El enemigo de nuestras almas, el diablo. La teoría de los dos demonios. Satanás dice que todos los reinos de la tierra me fueron puestos a mis pies. Yo hago lo que quiera con ellos. De la única forma que Satanás no actúe en nuestra vida es que usted tenga a Dios en su corazón. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios te va a revelar la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Y cuando nosotros nos enteramos de la verdad, no nos vamos a trenzar en ninguna de las cosas que hemos contado o dicho como historia. Porque vamos a ver la mano del diablo moviéndose en distintas facetas, tanto sea golpista, gremialista, político, militar. A eso lo domina Satanás. Satanás es el padre de la mentira y vive engañando. Y por eso quiere que nosotros vivamos engañados. Ahora, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vivimos en el Espíritu de Dios, tenemos el entendimiento que Dios nos da, cuando pasan muchas cosas que pasan a nuestro entorno, a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que no tenemos que tener intervención porque Dios lo permite por medio del diablo. ¿Por qué Dios lo permite? Porque la gente no se vuelve a Dios. Es simple. Porque la palabra de Dios me dice que a quien cree en Jesucristo, Dios le guarda. Dios nos va a guardar, sea lo que sea y pase lo que pase. No me importa la situación del país, muchas veces lo hemos predicado y hablado. No me importa la situación económica, social, lo que esté pasando en el mundo. A mí lo único que me importa es que yo tengo que tener una afiliación total con Dios. Debo abrazar la cruz constantemente, porque todo lo que pase a mi alrededor no me tiene que llegar. Dios me va a guardar, Dios me va a proteger. Ahora, si yo vivo con ideologías políticas y de todo tipo de argumentos que da el mundo para que nosotros metamos nuestra mente y nuestro corazón en estas cosas, estamos fallando. Porque mi papá era peronista, porque mi mamá era radical, y porque a mí los peronistas me dieron esto, y porque a mí los radicales me dieron esto. Por eso soy lo que soy. Tenés que ser cristiano. Entonces, cuando suceden muchas cosas, Dios te va a dar el entendimiento de por qué suceden. ¿Por qué no ganó el terrorismo? ¿Por qué hoy tenemos que predicar el Evangelio? Y vemos cosas atroces. ¿Por qué Dios le manda a Josué a tomar Jericó y que arrase con madre, padre, chico, con todo? Porque ahí ni los chicos quedaron vivos. Porque esos pueblos iban a contagiar al pueblo de Israel y iban a hacer caer en la misma idolatría y se iban a alejar de Dios. Entonces, cada cosa que pasa en nuestro entorno, en nuestro alrededor, tenemos que tener comprensión y entendimiento de por qué pasa. Pero si no está Dios con nosotros, ¿cómo la vamos a comprender? Si no estamos mirando la cruz, ¿cómo la vamos a comprender? Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conociendo la verdad de Cristo, tenemos la comprensión y el perdón. Y por medio del perdón nos hace libre. ¿De qué? Del pecado. Porque cuando hay rencor en nuestro corazón, hay odio, hay bronca. Y vemos todo un pueblo, toda una nación que vive con odio y con rencor del pasado. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo. Por eso en la iglesia no puede existir. No puede existir el odio, el rencor del pasado en nuestras vidas. Y ya no estamos hablando, y vuelvo al principio, precedentemente de lo que estaba predicando, no vuelvo al pasado. Ya no tengo que volver al pasado, tengo que vivir en el futuro, comprendiendo lo que Dios está mostrando para el futuro y lo que Dios quiere de mí para el futuro.
Porque es imposible ser una persona victoriosa en Cristo Jesús si no nos aferramos a la cruz. Dios nos vive hablando por su palabra, nos vive instruyendo, nos vive guiando y nosotros vamos para otro lado. ¿Cómo vamos a ser victoriosos? ¿Cómo vamos a prosperar? ¿Cómo Dios va a obrar en nuestra vida? ¿Cómo Dios nos va a guardar en todas las situaciones? Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Eso solamente lo hacemos cantando los coritos. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo se maneja en todos los estamentos sociales. El diablo no le hace asco a nada. Él es el dueño de aquellas almas que no se han entregado a Dios. Y la mentira y el rencor viven en ellos. Viven en ellos. Y no importa si es político, policía, militar, no importa. Él obra en todas las personas en las cuales tiene su poder sobre ellos para hacer lo que Él quiere. Y lo que el diablo pretende del ser humano es que llegue a la destrucción. No le importa usar a los terroristas, usar a los militares, usar a los políticos, usar a los empresarios. No le importa, Él quiere tu destrucción, tu aniquilación. Entonces, la comprensión de la palabra de Dios, usando nuestra vida, usando nuestro corazón y usando nuestra mente para poder sortear las dificultades, es allá donde la gracia de Dios sobreabunda sobre la vida de los cristianos, que es por fe. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vuelvo a repetir, ¿de qué nos hace libre? De todo ese rencor que vos tenés en el pasado, que te lleva a pensar quiénes fueron buenos o quiénes fueron malos. Tenés que pensar que hubo una gran transgresión sobre las vidas humanas que la produjo el mismo Satanás. Sean del lado que sean, vienen del lado de donde vienen. El diablo hizo lo que él quería y llevó hasta el día de hoy a mantener a un pueblo, una nación, que no la deja crecer, que no la deja ser una potencia, porque lleva odio y rencor en su corazón. Y ese odio y ese rencor está más allá de la particularidad que vos vivís en tu vida diaria, con tu familia, con tus hijos, con tus parientes, con las controversias que tenés en tu trabajo. No, esto está en ese dominio espiritual que Satanás tiene sobre las naciones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como decíamos en la prédica pasada, ¿a dónde se finiquita cada vida de cada ser humano? Allá arriba. Pero cuando entramos al aposento de Dios, cuando entramos a la oración de Dios, cuando estamos en el perdón de Dios, el pasado tiene que verdaderamente eliminarse. No lo vuelvo a repetir, no lo vuelvo a pensar. Solamente tengo que saber que eso no tiene que pasar más. Que no me tiene que ocurrir más en mi vida. Porque ya tropecé bastante. Los errores de mi juventud tienen que ya ser dejados de lado. He tomado malas decisiones, he tenido malas opiniones, he procedido mal, pero ahora Dios me tiene que dar la lucidez para trabajar, para caminar y para andar como Dios manda. ¿Para qué? Para ahorrarme un montón de problemas. Porque tenemos un montón de problemas acarreados del pasado y no lo podemos solucionar, porque el rencor y el odio siguen estando en nuestras vidas. Entonces este país muy difícilmente pueda sortear, pueda salir de los problemas que tenga, siendo que la gente sigue con odio y con rencor. Por eso es tan necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. No ponernos a explicar lo del 24 de marzo, no, hablarle de Cristo, hablarle del perdón de Dios, hablarle de las gracias de Dios sobre cada una de nuestras vidas, hablarle que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, no importa lo que vos pasaste, no importa lo que vos viviste, no importa los errores que cometiste, no importa los pecados que hiciste, lo que importa es lo que vas a hacer. Esto no tiene que salir, faltar de nuestra cabeza. Tenemos que ser buenas personas.
Un buen cristiano tiene que ser una persona de éxito. Que cada negocio que haga, que cada movimiento que haga, Dios lo tiene que prosperar. Aunque parezca que las cosas muchas veces se nublan, se ponen en tinieblas, pero Dios te va a sacar y Dios te va a dar los frutos porque sos un hijo de Dios, porque sos un cristiano y porque cumplís la palabra de Dios en tu vida. Por gracia sois salvos. ¿Quieren ser personas que verdaderamente tengan un amplio beneficio de Dios? Es muy fácil. Hagan lo que hizo Cristo. Porque los beneficios de nosotros los cristianos es por hacer lo que hizo Cristo. Y ese gran mandamiento que nos dejó el Señor es la esencia del cristiano. Porque la esencia del cristiano es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben cuándo amamos mucho a nuestro prójimo? Cuando lo perdonamos, cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos, cuando decimos, y bueno, este tiene poca capacidad para esto, yo lo voy a ayudar. Qué mansedumbre la del Señor Jesús, qué misericordia, qué amor. Cuánto amor en la cruz, cuánto amor. Yo pasé un video hace unos días atrás, que lo puse en el grupo de la iglesia. Ese hombre que va manejando y le dice a la inteligencia artificial, no sé si lo vieron, ¿no? Le dice a la inteligencia artificial, bueno, que levante un hombre 10 kilos, bueno, y le muestra la inteligencia artificial mostrando el hombre levantando los 10 kilos, y después le dice, bueno, mostrame otro hombre que levante 100 kilos, y bueno, mostrame otro hombre, inteligencia artificial, que levante 1000 kilos. Entonces le dice en un momento, demostrame un hombre que tenga la fuerza para levantar todo el peso del mundo. Y le muestra a Jesucristo con la cruz. Es tan grande la misericordia de Dios por medio de Jesucristo que debemos empezar a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Porque en el perdón que nosotros podemos ejercitar con los demás es lo que verdaderamente nos va a llevar al fruto de tener una vida verdaderamente para la gloria y la honra del que vive, del que reina y por el cual te da la vida cada día de tu vida. Vamos a orar al Señor.